¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a realizar una segunda parte de la descripción de los componentes de un robot. En aquella otra emisión tuvimos la oportunidad de hacer una descripción detallada del L29 3D, también conocido con el nombre de puente H o controlador de motor. Es contundente la función que ejecuta este chip o este componente de los robots, ya que permitirá el adecuado funcionamiento de 2 o 4 ruedas, según sea el caso, según el tipo de robot que nosotros estemos operacionalizando, armando y programando. Otro de los componentes de los cuales tuvimos la oportunidad la ocasión anterior de realizar su descripción es de un sensor infrarrojo que cumple una función de sigue líneas. ¿Cuáles son las partes de este sensor y cómo funciona ya montado sobre un robot? En esta oportunidad haremos la descripción, pues bueno, generalizada, pero en conjunto de otro tipo de componentes, tal como la tarjeta Shield de expansión o el sensor Shield, que permite un grado de conectividad más elevado de la tarjeta Arduino Uno R3. Algunos otros componentes, tal vez los servomotores, los servomotores según sea el caso y la funcionalidad que estemos desarrollando en algún tipo de robot, los motores de corriente continua que tienen una serie de engranes y que permitirán entonces estos engranes disminuir la velocidad. Son estos componentes los que estaremos describiendo de manera más o menos detallada. La tarjeta Bluetooth, a través de la cual se puede realizar una descripción de u operacionalizar un robot a distancia, ya sea mediante un mando, un joystick, un control o un teléfono celular a través de alguna aplicación. Estos son algunos de los elementos que nosotros describiremos ya montados sobre algún tipo de robot y tendremos también la oportunidad de verlo trabajando. Sin mayor preámbulo, entonces, comenzamos. Pues bien, presento a ustedes este robot que tiene funciones múltiples. Una de las principales características que tiene es básicamente el que presenta 4 ruedas, ¿verdad? Este es un 4WD. Tiene 4 motores con su motor reductor, la parte amarilla que nosotros podemos apreciar en la parte del segmento de atrás del propiamente dicho el motor, porque esta parte que está aquí, la que estoy señalando, es el motor y la parte de abajo es el motor reductor de dicho motor. Está ejecutada a partir de una serie de engranes que van a reducir la velocidad de giro de este motor, ya que pudiese estar girando a las 2700, 2800 revoluciones por minuto. Entonces este motor reductor a partir de engranes se encargaría básicamente de reducir la velocidad de rodamiento de esta rueda. Tenemos 4 ruedas, entonces estas ruedas se caracterizan por estar hechas de un plástico suavecito, lo que les permite, pues bueno, tener mayor tracción en las superficies, sobre todo las superficies lisas donde pudiese rodar este motor. O estas ruedas. Entonces tenemos 4 motores, cada uno de esos motores tiene 2 polos de conectividad, 2 polos de conexión, el polo negativo y el polo positivo para poder realizar un giro. Dependiendo de la polaridad en donde la tengamos conectada, es que este motor entonces rodará hacia atrás o hacia adelante, ¿verdad? Entonces son las condiciones de rodamiento. Como tenemos 4 ruedas en este motor, vamos a juntar los 2 polos positivos de los motores de arriba y los dos polos negativos también de los motores de arriba. De igual forma, de los motores de abajo vamos a juntar los 2 polos positivos. Los vamos a unir en la parte donde hemos quitado el aislamiento de dicho jumper, de dicho cable, y los jumper negros también serán unidos de las ruedas de abajo. ¿Y a dónde van a dar directamente esos elementos? A el controlador de motor o puente H. Esta es una variante del controlador de motor que nosotros vimos en el video anterior. Este es otro tipo de controlador de motor y tenemos aquí dos puntos de anclaje. El polo positivo y el polo negativo no existen propiamente dicho, pueden quedar invertidos, y al quedar invertidos entonces esto determinará la polaridad o el sentido de rotación de ese componente. Entonces tenemos aquí ya los componentes propios del puente H
el L298N. Esa es la variante de este controlador de motor o puente H también, L298N. El anterior que vimos es el L293D. Este es el L298D. Y tenemos aquí los puntos de conexión para señal, para poder controlar también, aparte, no solamente los motores de las ruedas, sino también controlar el flujo de corriente proveniente de las pilas o proveniente directamente de la corriente que se suministre a la tarjeta Arduino R1. Tenemos aquí entonces los puntos de conexión, el punto del medio, el punto de la orilla, en donde se encuentra anclado un cable rojo, ya lo ven ustedes, es la fuente de los 5 voltios. Tenemos el polo negativo y una fuente extra de conexión, que es el cable morado que está ahí. Son los 3 puntos de conexión. Y en la parte de arriba tenemos también el suministro de corriente a 3 servomotores que forman parte de este robot. Tenemos un servomotor de la parte de la izquierda, otro servomotor de la parte de la derecha. Aquí están ya los 2 servomotores. ¿Cuál es la función de estos servomotores? La función es elevar al brazo robótico, hacer movimientos hacia arriba o movimientos de desplazamiento hacia enfrente, replegar o ascender o descender. La segunda parte del brazo robótico, y la primera parte del brazo robótico queda a cargo de otro de los servomotores. Subir todo el brazo robótico o bajar todo el brazo robótico queda a cargo de uno de los servomotores, y el segundo de los servomotores se encarga solamente de hacer las funciones de ampliación, de elevación o de presión del segundo segmento del brazo robótico. Y el tercer servomotor se encarga entonces de abrir o cerrar las tenazas o las pinzas de este componente de un robot multifunción. Esta es la primera de las funciones que tiene este robot. Tiene las funciones de establecer a través de un brazo robótico móvil, pues bueno, hacer las ejecuciones pertinentes. En un instante estaremos mostrando entonces a ustedes cómo es que se dan estas posibilidades. Ahí tenemos entonces la elevación y depresión de todo el brazo robótico y la ampliación de los movimientos, de todos los movimientos que precisa este brazo robótico en acción o en función. Para que todos estos componentes que forman parte del el robot multifunción puedan ejecutarse, entonces lo que nosotros necesitamos son básicamente o 2 fuentes de corriente, 2 fuentes de suministro de corriente, o bien en este caso un incrementador de voltaje. Bien, entonces tenemos en la parte de abajo tenemos una placa que sirve directamente como un ampliador o un amplificador del voltaje, de tal manera que los 6 voltios que provienen directamente de las baterías que se encuentran en la parte de abajo o que irán ubicadas en la parte de abajo y adentro, 4 pilas que proporcionan 6 voltios, pues bueno, esos 6 voltios son convertidos en 9 voltios a partir de este elevador de voltaje. Para que las funciones plenas de todo el sistema de robots, tanto las ruedas como los servomotores, el Bluetooth y demás componentes, puedan ejecutar su función. En caso de que, aun y cuando con estas modificaciones la operatividad de este robot se vea limitada, pues bueno, nosotros tenemos como respaldo entonces el incrementar o agregar otra fuente de voltaje, ya sea a través del puerto USB de la placa Arduino o uno de los puertos que se encuentran abajo de toma de corriente de la propia placa Arduino. Entonces son estas las posibilidades que tenemos de incrementar o aumentar la capacidad de corriente de este robot, ya que por todos los requerimientos que tiene, pues necesita un flujo de corriente pues continuo, consecutivo y de buena calidad. Bien, podemos observar en este
robot que se encuentra sobre la placa Arduino Uno R3 una placa de expansión. Esta placa de expansión a donde concurren precisamente el resto del cableado, tanto de los motores, del control de movimiento y velocidad de los motores, de los servomotores, del Bluetooth y del propio puente H o el L298N, que es nuestro puente H o controlador de motores, es el que permite el uso consecutivo de los motores hacia la izquierda, derecha, atrás o hacia adelante. Pues bueno, es la tarjeta de expansión Shield. Esta es una tarjeta de expansión Shield. ¿Qué beneficios proporciona esta tarjeta de expansión Shield? Los beneficios que proporciona son directos y son muy amplios porque incrementa la capacidad de conectividad de la placa o la tarjeta Arduino Uno R3. Este es entonces un componente bien importante, ya que es aquí donde nosotros estableceremos las conexiones. Podemos tener tantas tierras a partir de un solo GND o una sola tierra, o tres, mejor dicho, que puede tener la placa Arduino Uno R3, pues incrementamos la cantidad de conexiones a tierra en la propia placa de expansión Shield o el sensor Shield. Es esta la función entonces de este componente bien importante. ¿Cómo se conecta? Pues se conecta con todos los pines de la parte de uno de los segmentos del Shield, de lado a lado, y del otro extremo también. Son puntos o pines como los que podemos observar nosotros en la parte de arriba, y esos pines se conectan directamente con los pines digitales y análogos de la tarjeta Uno R3. Entonces aquí tenemos por consecuencia también un portapilas. Podemos suministrar una fuente de energía directamente de otra naturaleza, corriente a través de un cargador o un eliminador de corriente directamente a la placa Arduino Uno, o a través del USB podemos suministrar corriente con otro power bank, otra pila externa, o directamente a una computadora que nos esté otorgando 5 voltios de corriente. Vuelvo a insistir, la parte que tenemos en el lado de enfrente y abajo, pues es una tarjeta que incrementa el voltaje de nuestro componente. Según nosotros lo programemos, podemos incrementar con esta placa hasta 18 voltios, de 6 a 18 voltios. Yo la tengo programada de 6 e incremente a 9 voltios. Un componente también bien importante que presentamos en este robot multifunción es el uso de una tarjeta Bluetooth. Esta tarjeta Bluetooth, pues bueno, se nutre de 6 voltios, de entre 5 y 6 voltios aproximadamente. Se empareja con el teléfono celular, el teléfono móvil, a través de la vía de Bluetooth. Y entonces nosotros, ya que tenemos establecido o ejecutado el paquete de programación para que sea compatible con la tarjeta Bluetooth, nosotros podremos, a través de alguna aplicación, hacer los movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha de este robot, o realizar todas las ejecuciones de los movimientos de los 3 servomotores para darle completa funcionalidad a este componente de robot multifunción. La última de las funciones que tenemos en la parte de abajo, donde tengo aquí la descripción de los jumper, tengo los 3 jumper que forman parte, o los 4 jumper que forman parte de esta conexión, y que es el sensor ultrasónico para darle también una funcionalidad de evasor de obstáculos. Este es entonces el primero de los componentes que describimos ya montado sobre este robot. Son componentes que en su conjunto le permiten una serie de funciones muy interesantes a este robot multifunción. Este es entonces la propuesta del robot. Lo volvemos a poner a la vista de ustedes en funcionamiento. Este es entonces el robot en funcionamiento. Vean ustedes la descripción de los movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo del brazo robótico, la función de la pinza, cómo abre y cierra. Todo esto está siendo controlado en este momento a partir de
una aplicación, la Wallharm, es la aplicación que se descarga directamente en el dispositivo de Android y que va a permitir entonces poder controlar los movimientos y todas las ejecuciones que puede estar realizando el brazo robótico móvil en este robot multifunción. Estas son entonces las utilidades de este robot. Tenemos una doble placa de acrílico en la cual se encuentran montados todos los componentes y que le permite entonces tener esta naturaleza de robot. Pues este es el segundo de los robots que presento a ustedes. También tiene algunas peculiaridades, algunas similitudes con el anterior y algunas otras peculiaridades que le otorgan cierta diferencia. En primera instancia, pues bueno, tenemos también dos placas, una de madera, una de MDF en la parte de abajo y una de acrílico. Este robot fue modificado, venía en kit, pero lo he modificado según la finalidad que he necesitado. Asimismo, entonces se modifica el código original, el código de programación Arduino, para que ejecute las funciones que nosotros pretendemos. En primera instancia, ¿cuál es la diferencia con el robot anterior? Este es un robot 2WD, esto quiere decir que tiene dos ruedas traccionadas a través de los motores de corriente continua y una rueda que solamente le va a permitir dar movilidad, ¿verdad? Esta es una rueda que gira en función de los movimientos que por la propia programación puedan ejecutar los motores de la parte de abajo. Entonces tenemos en la parte superior de este motor un sensor ultrasónico que además está montado sobre un servomotor y que le va a permitir hacer un rastreo un movimiento de rastreo de evasión de obstáculos en un rango de unos 150 grados hacia la izquierda y hacia la derecha para permitir salvar algún obstáculo y encontrar alguna ruta de escape que le permita de alguna manera driblar o secuenciar de manera lógica y ordenada aquellas rutas que le permitan rodar libremente hacia la parte de adelante. Lo que hace este robot es girar hacia la parte de adelante cuando no hay un obstáculo, no hay un objeto a más o menos una distancia de unos 10 centímetros, y entonces cuando llega a ese obstáculo se detiene, una de las ruedas se para y solamente gira la otra rueda para que pueda cambiar de dirección y entonces buscar alguna ruta de escape. Esta es la característica principal. Este servomotor se encuentra anclado sobre una base. Entonces tenemos en conjunto dos cosas: el sensor ultrasónico y el servomotor. En la parte media, este robot lo que tiene también es un L298N, que es el controlador de motores o puente H. Este puente H, pues bueno, para este caso tiene menor cantidad de conexiones porque, pues bueno, es un robot con menos funciones que el robot anterior. Sin embargo, también son muy bonitas estas funciones. Este es el L293D propiamente, la parte negra. El resto son algunos transistores, algunos componentes electrónicos que le dan operatividad y funcionalidad a este componente. Y tenemos entonces los polos negativos y positivo conectados a los puntos de anclaje, dependiendo del cómo nosotros hagamos la inversión de estos cables del polo positivo y el polo negativo, rodarán hacia enfrente o hacia atrás dichas ruedas. En la parte de atrás tenemos montada la placa Arduino, la placa Arduino 1 R3, y sobre la placa Arduino 1 R3 nuevamente encontramos la presencia de un sensor Shield o un expansor de conectividad Shield. Este es el sensor, el expansor Shield. No se han utilizado todos los puntos de conexión, tiene bastantes puntos de conexión, pero son los que se necesitan en este momento para lograr la funcionalidad de dicho robot. Por la parte de abajo tenemos las dos ruedas que están conectadas o están ancladas a los motores de corriente continua,
Y en la parte de abajo también tenemos dos sensores sigue-líneas, de tal manera que este robot tiene una función doble. En primer lugar, es evasor de obstáculos y en segunda instancia es un robot sigue-línea. ¿Puede tener las funciones, las puede ejecutar a un mismo tiempo? Sí. Puede estar siguiendo una línea negra, con estos dos tipos de sensores infrarrojos que detectan la presencia de una línea negra, si así se ha programado, y entonces, pues bueno, funcionan a partir de código binario. El 1 es que hay línea negra de por medio y el 0 quiere decir que hay una línea blanca o de otro color, y entonces los sensores se activan para controlar directamente el movimiento de los motores según sea el caso, si hay que dar una vuelta. Es un poco menos eficiente porque son solo dos sensores infrarrojos, sin embargo su funcionalidad también se desarrolla muy bien. No tan eficiente con un número mayor de sensores, pero es muy buena la funcionalidad de este robot. Bueno, entonces aquí están ya los componentes y los jumpers necesarios que van a dar hacen interactuar a la fuente de poder, que son 4 pilas AA que se encuentran aquí. O bien, al igual que el robot anterior, podemos conectar unas fuentes de energía externa, ya sea a en este punto de conexión o en el puerto USB de la propia placa Arduino para darle funcionalidad a este componente, a este robot. Tiene un interruptor. Aquí está el interruptor de encendido o apagado, según nosotros requiramos que esta función se ejecute, ¿verdad? El encender o apagar, dar paso al flujo de corriente o disminuir dicho flujo de corriente. Entonces aquí está este robot ya montado con estas partes, estas funciones, la función de evasor de obstáculos y la función de sigue líneas. Son estas las dos funciones de este robot y estos los componentes que forman parte del mismo. Pues tenemos aquí ya un tercer tipo de robot. Este tiene una función única, una función más especializada. Se trata de un robot sigue líneas. Este robot tiene la peculiaridad de poseer 5 sensores infrarrojos, seguidores de línea. También trabajan a partir de código binario. El 1 es para la detección de una línea negra y el 0 para la detección de una línea blanca, en cuyo caso las ruedas no se activan o se activan de diferente manera. La señal directa de la línea negra la mandará alguno de estos 5 sensores directamente a través de esta placa de prueba o protoboard, directamente a la placa Arduino. De la placa Arduino, la información irá a dar al L293D, que es el controlador de motor y que ya describimos en el video anterior. Todos estos componentes que le dan operatividad tanto a las ruedas como al resto de los componentes, pues se encuentran también montados en esta segunda placa de prueba o protoboard, y que de alguna forma permiten la funcionalidad PWM, modulación por ancho de pulso. Quiere decir esta funcionalidad PWM, en donde dependiendo del tipo de sensor que se active en un momento determinado, será la velocidad a la cual gire la rueda, o si alguna rueda se detiene casi por completo. Entonces, cuando estos 3 sensores van montados sobre una placa, pero yo los he desmontado para efectos de argumentación en este momento, van montados sobre una placa longitudinal, y después cada uno de estos 5 sensores en una placa de acrílico o madera que se forma de manera transversal y estarán despegados a cierta distancia del piso, podríamos decir 5 milímetros del piso, para que pueda hacer la detección de la línea negra. Bien, entonces tenemos la placa Arduino, la placa 1R3, tenemos 2 placas de prueba o protoboard, el controlador de motor en este caso es el L293D, y tenemos dos ruedas en la parte de atrás que son las que permiten la tracción, y una rueda en la parte frontal que solamente le da movilidad, ¿verdad? No tiene tracción, simplemente pues bueno, estará regida directamente por la velocidad y fuerza de las ruedas de la parte de atrás. Entonces, ¿cómo funciona la modulación por ancho de pulso o la función PWM? En este caso, si la rueda negra
incide en el sensor de la parte media, entonces eso querrá decir que las ruedas girarán hacia enfrente y a la misma velocidad para que este robot pueda rodar en línea recta. Y después tenemos dos sensores inmediatamente después del sensor medio. Este que pudiese ser el sensor de la izquierda y este de acá que pudiese ser el sensor de la derecha. Izquierda y derecha. Si la línea negra incide en el sensor de la izquierda, entonces se reduce ligeramente la velocidad de la rueda contraria, esto es de la rueda derecha. Se reduce ligeramente la velocidad de la rueda izquierda también y puede incrementarse o seguir la misma velocidad de origen la rueda derecha, lo que permitirá hacer una curva hacia la izquierda de manera ligera. Bien, pero si es el sensor de la extrema izquierda el que detecta la línea negra, es entonces donde lo que va a hacer es reducir todavía más la velocidad de la rueda izquierda e incrementar o dejar igual la velocidad de la rueda derecha para hacer una curva más pronunciada hacia la izquierda. Ahora bien, si la línea negra es detectada por el sensor de la derecha, entonces ahora lo que va a suceder es que la rueda de la derecha va a reducir su velocidad ligeramente para que se quede a la misma velocidad o incremente la velocidad, según sea el caso, la rueda de la izquierda, y esto va a permitir un giro ligero hacia la derecha. Pero si es la línea negra la que coincide con el sensor de la derecha, entonces lo que sucederá aquí es que casi se detendrá la tracción de la rueda de la derecha y se incrementará o permanecerá igual la velocidad de la rueda de la izquierda, haciendo un giro brusco hacia la derecha ahora. Esta es entonces la funcionalidad, de tal manera que si tenemos una línea recta no va a haber problema, siempre van a girar a la misma velocidad porque está incidiendo la programación del sensor de la izquierda, del sensor de en medio, hace que se envíe la señal para que las ruedas giren a la misma velocidad. Y cada uno de estos sensores tiene una programación un tanto diferente que hace variar el flujo de velocidad de cada una de las ruedas. Entonces tenemos 3 puntos de conexión de cada uno de estos sensores. Es el sensor de tierra, el sensor de corriente y el sensor de señal. El sensor de corriente lo vamos a anclar en lo que nosotros hicimos en este caso, hacer una línea de puros positivos, una línea de puros negativos, y directamente los elementos de señal van a ir a dar a la placa Arduino. A su vez, esa información que ingresa aquí a la placa, al microcontrolador de la placa Arduino 1R3, irá a dar directamente hacia el controlador de motores, y es el que definirá de alguna manera el paso o el flujo de corriente hacia ese componente, para que de alguna manera entonces el motor gire o cada una de las ruedas giren según se necesite, incrementando o disminuyendo la velocidad para que pueda hacer los giros hacia la izquierda o hacia la derecha, incrementar o disminuir la velocidad. Esta es entonces la funcionalidad de este robot. El robot sigue líneas que estamos viendo en este momento en el apartado ya en función. Es muy bonito verlo en funcionamiento a este robot, si bien no tiene una velocidad extrema muy alta, pero sí debe actuar con mucha precisión. Podríamos tener una mayor precisión con un mayor número de sensores. Sin embargo, creo que 5 sensores son suficientes, como lo estamos viendo en el segmento del video que estamos agregando en este momento. Entonces, esta es la funcionalidad de este robot. El robot sigue líneas. Es muy bonito el poder programar, secuenciar y calibrar los sensores para que puedan ejecutar la función de manera adecuada. Vean ahí ustedes el funcionamiento de este robot sigue líneas. Cambia de dirección según sea el caso. En este circuito es un circuito más o menos circular pero irregular,
y tiene la capacidad entonces de estar siguiendo esa línea que se ha puesto en una superficie plana. Esta línea la ejecutamos a partir de cinta de aislar. Cinta de aislar, no importa si es reflejante la cinta de aislar o es más o menos opaca, funciona mejor con una línea opaca que no refracte la luz, para que la funcionalidad de los sensores infrarrojos, sensores sigue-líneas, que tienen dos LEDs aquí. Uno de ellos se activa con la luz blanca y el otro se activa con la luz negra. Y el que se activa con la luz negra da paso entonces a la operatividad de todo el robot sigue líneas. Esta es entonces la funcionalidad del tercero de los robots que presento a ustedes, con sus partes, la parte de hardware, la parte de conexiones, la parte de jumpers. Aquí pues tendría que importar, tal vez por cuestiones de organización, el color, pero para cuestiones funcionales no importa el color del cable o del jumper, siempre y cuando la conexión del mismo salga del punto preciso y llegue hacia el punto que nosotros pretendemos. Esta es entonces la función del robot sigue líneas. Pues es así como nosotros realizamos la descripción general y el funcionamiento de los componentes que forman parte de un robot. Estos los podemos considerar como periféricos o como el elemento de hardware que es activado directamente por el software, que es meramente el lenguaje de programación a través de Arduino, el lenguaje Arduino y de la propia tarjeta Arduino. Son estos los componentes que nos permitirán aprender el funcionamiento de estos componentes y aplicarlos en consecuencia en algún proyecto de robótica que nosotros tengamos en puerta, siempre y cuando tengamos las bases mínimas necesarias de programación para poder iniciar esta descripción. Aquí entonces también tendremos la oportunidad, o hemos tenido la oportunidad, de visualizar cómo es que se realizan los circuitos, las conexiones de los circuitos electrónicos, algunos elementos básicos de electricidad, de electrónica e inminentemente de programación aplicados con cierta creatividad, y los componentes de hardware. Entonces tendremos un componente que permita tanto aprender como pasar agradablemente el tiempo. Esta es entonces la descripción, y sin mayor palabras, entonces nos vemos y hasta la próxima.